Aleluya. Vamos a abrir la palabra por ahí, hermanos. Dios les bendiga mucho. En el nombre de Jesús. Necesitamos la bendición de Dios Todopoderoso todos los días de nuestra vida. Sí. Y Dios promete estar con nosotros todos los días. Amén. Todos los días de nuestra vida. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 4, verso 25, el 27. Si alguien quiere participar, va a ser hasta acá. Sí, porque luego no me escuchan. Dice así, 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Sí. El tema se llama contaminación del templo de Dios. Contaminación del templo de Dios. Como templo de Dios debemos de guardar santidad delante de Dios. Y de eso vamos a tratar hoy, hermanos. Como cristianos tenemos que entender que somos el templo del Señor. Y así como el templo fue profanado por los israelitas, nuestro cuerpo y alma también puede ser profanados por demonios por medio de bases legales, también llamadas puertas abiertas. Vamos a analizar esto, hermano, estas citas bíblicas. Aparte de eso que dice, recordar después la última parte, que dice, ni deis lugar al diablo. Una vez que tú le das lugar al diablo, estás dando una base legal para que te contamine, para que contamine el templo de Dios, que es tu cuerpo. Somos templo del Dios vivo, morada donde habita el Espíritu Santo de Dios. Veamos esta cita bíblica, por favor, ahí en Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Verso 3 al 6. Aleluya. Dice así. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Notemos eso, hermano. En el templo de Dios se estaba desarrollando esta contaminación dentro del templo de Dios. Aleluya. Dice bien, Jerusalén, ahí es el lugar que estamos hablando. Y fue llevado Ezequiel a Jerusalén. Ezequiel fue llevado al templo de Jerusalén a fin de que viera las abominaciones que el pueblo estaba cometiendo. Con toda claridad por qué Dios juzgaría a la ciudad santa. Dice el 6, verso 6. Dice, esto lo están haciendo para alejarme de mi santuario. Dios le reveló a Ezequiel que él no habitaría en el templo si se toleraba la idolatría y el pecado. Jesús también afirma, iglesias que se adaptan al mundo
abandonan la enseñanza apostólica o toleran la inmoralidad, perderán la presencia del Señor y el lugar de ellas en el reino de Dios. Eso dice más adelante Apocalipsis 2 y 3. Pero veamos, hermano. Tremendo esto. En el momento que Ezequiel ve esa cautivo en Babilonia, en la segunda deportación de los cautivos de Israel, lo primero que ve es una estatua del dios Selo. Este dios se representaba mayormente como un obelisco, un símbolo fálico de adoración al dios Sol de Egipto, y entre los cananeos al dios Baal, mostrando la influencia de antepasados idólatras. Está claro entonces que tanto la construcción de estos obeliscos, que eran símbolos del dios Sol y del sexo, como su colocación a la entrada del altar representaban una abominación. Es por eso que estas imágenes provocaban influencia a las personas, incitándolas a tener celos. Y esto era una ofensa muy grave hacia Jehová. Fíjese, qué tremendo esto. Cuando tú tienes algo en tu casa que es anatema a Dios, esas cosas influencian tu espíritu, influencian tu forma de ser, influencian tu persona, pues, y te incita en lo que está contenido en esas cosas o objetos. Veamos lo que dice Éxodo 20, capítulo 20, verso 4 al 6. Ahí hay. Y la orden de Dios es específica, es concreta. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aleluya. Y bien. Esto es, que hay una maldición de parte de Dios para quien hace lo contrario de esta ordenanza. ¿Sí? Y hay mucha gente que tiene pescaditos, angelitos y una serie de cosas de las cuales Dios prohíbe que tengamos. Aleluya. Veamos, regresemos un poquito ahí a Ezequiel, ahora en el verso 8, que dice, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las maldades, abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Estaba lleno de imágenes. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subió una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Ellos creían que Dios no los veía, pero no habrá un lugar en donde te ocultes que Dios no sepa en todo momento en dónde estás y qué estás haciendo, y qué estás maquinando en tu corazón y qué estás pensando en tus pensamientos. Para el Señor no hay nada oculto ni desconocido.
Luego que el profeta ve el obelisco de la entrada en la entrada del templo, se le ordena que cave en la pared. Y este comienza a cavar, descubriendo una puerta, o como dicen otras traducciones bíblicas, una brecha alterna totalmente alejada de la entrada principal. Cuando bíblicamente el templo tenía una sola puerta por donde se entraba y se salía. Quiere decir que esta puerta era ilegal delante de los ojos del Señor. Y al entrar se encontró con todo tipo de animales pintados en las paredes representando a los dioses egipcios. Ellos se adaptaron a la idolatría de los egipcios. Ahí fueron criados. Veamos otra cita ahí mismo en Ezequiel, en el verso 16, en el verso 16 y el 17, ¿qué dice? Y me llevó al atrio de adentro de la casa de junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Postrándose hacia el oriente. Sí, bien. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Una pregunta. ¿No has visto, hijo de hombre? Es llena para la casa de Judá. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. A las personas se les hace liviana cosa ofender. Pueden parecerles pecados pequeños, pecados que no conllevan juicio, condena pues, pero no es así. Un pecado es un pecado delante de Dios, aunque la gente lo considere chico o mediano, para el Señor es pecado. Aleluya. Dice bien. Aún en el lugar santo estaba el pecado de la casa de Israel. Aún en el lugar santo estaba el pecado de la casa de Israel. Mas en el lugar santísimo estaba la presencia del Señor. No es hasta el capítulo 10 cuando la gloria del Señor deja el templo. Jesús mismo, al entrar en el templo, ¿qué hizo? Encontró el atrio lleno de mercaderes, y dice la Escritura que Él los echó fuera. Mateo 21 y 13. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Recordemos que nuestro espíritu es restaurado en la comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Pero nuestro cuerpo y alma, voluntad y emociones van siendo renovadas a medida que conocemos quién es Jesús. Por lo tanto, el cuerpo y el alma pueden ser contaminados por el pecado y las tinieblas, o sea, los demonios. De la misma forma que se contamina el cuerpo con virus y enfermedades que existen en el medio ambiente. Tú decides que dejas entrar en el templo si permites que entren espíritus de fornicación, de adulterio, de pornografía,
de masturbación, de rencor, de falta de perdón. Tú decides qué dejas entrar. Y cuando tú decides a qué espíritu dejas entrar, estás dándole entrada legal a Satanás para que él arruine tu vida. Veamos lo que dice Hechos capítulo 5, verso 3. Aleluya. Ahí vemos cómo una pareja quiso bendecir a la iglesia primitiva con dinero. Y fueron a vender un terreno para depositar el dinero de la venta del terreno a los pies de los apóstoles. Sí. Sucedió que mintieron. ¿Pero a quién le mintieron? Fíjense bien. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Es en la versión, pero en la Biblia Dios habla hoy, más entendible. Dice, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? Ahí mintió. Y si bien, vemos cómo en esta escritura Satanás toma el corazón de Ananías, atándolo con un espíritu de mentira para que éste mintiese al apóstol Pedro. Los espíritus inmundos se van a manifestar de acuerdo al pecado. Otra vez, los espíritus inmundos se van a manifestar de acuerdo al pecado que la persona cometa. Así sea un aleluya o sea un lenguas, quien sea. El diablo no respeta. Porque siempre en nosotros estará la semilla del pecado, hasta que este cuerpo mortal se vista de la inmortalidad de Dios. Siempre se va a tener lucha con la carne, siempre. ¿Cuándo se deja de pecar? Hasta que este cuerpo sea transformado, hasta que este cuerpo sea glorificado. Aleluya. Entonces es lucha constante la lucha en nuestras vidas. Hay algunas personas que me dicen, pero es que en Cristo libres. Sí, de la ley del pecado. Ven lo que dice Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora, hablando de la ley, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin eterna. Eso es lo que dice Romanos. Nos libró de la ley del pecado. Pregunto, ¿cómo una persona libre que tiene a Jesús en su corazón todavía es esclava del chisme, la mentira, la codicia, el egoísmo, la falta de perdón, la pornografía e inmundicias sexuales? Porque esta no solo está practicando el pecado, sino que está siendo influenciada por un espíritu inmundo en el área afectada por el pecado que practica. ¿Cuál es el pecado que practicas tú? Se va a manifestar esa práctica, ¿sí? Estás afectado por ese pecado que tú practicas. Veamos cómo Ananías no solo mintió, sino que también robó, quedándose con parte del dinero que le pagaron por el terreno. Ahora, fíjense bien, su alma estaba atada a la mentira, y con la mentira vienen los espíritus de falsedad, hipocresía, egoísmo, envidia y otros más. Porque un espíritu siempre va acompañado de otro espíritu, ¿sí? Y de muchos espíritus. Y con el robo, espíritus de codicia, ambición material, egocentrismo, egoísmo, entre otros. Estos espíritus controlaron su mente, influenciando sus pensamientos para que éste tomara la decisión de robar
y mentir al apóstol. Mas Pedro, con el poder del Espíritu Santo, descubrió el engaño y actuó con severidad. Sí, guiado por el poder del Espíritu, él actuó y con severidad. Sí, aleluya. ¿Por qué? Porque instantáneamente, hermano, cayeron muertos. Primero uno y luego otro. Quisieron quedar bien con toda la gente, pero se quedaron con parte del dinero. Y dijeron, pues vendimos el terreno en tanto. Pero se quedaron con parte del dinero. Eso es robo, sí. Pero el mismo apóstol Pedro, hombre cercano a Cristo, fue influenciado por Satanás para desviar a Cristo de su propósito de ir a la cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Mas Jesús, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió. Mateo 16, 23, 24. Ya le había dicho el Señor, no lo hagas. Parafraseando la palabra. ¿Cómo vas a ir a hacer eso? Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, si el apóstol Pedro fue un apóstol tremendo, junto con todos los demás, ¿cuánto más los que no son apóstoles? Los que no son pastores, los que no son profetas, ¿cuántos más? No pueden ser influenciados por Satanás para que le den cabida, para que le den lugar al diablo. Sí. Entonces, el templo de Dios fue contaminado en ese tiempo. Y eso refleja que el templo tuyo, el templo de Dios, lo puedes contaminar con lo que ves. Películas de terror, películas de guerra, películas de obscenidades. La mayoría de películas traen consecuencia el verlos. Y de esa manera se contamina el alma. Y ya está habitando espíritus inmundos dentro del templo de Dios. Por eso, si está contaminado tu templo, busca descontaminarte. Libérate de esos espíritus. Hay películas de terror y la gente que los ve, un espíritu de miedo entra en su alma y ya no pueden dormir a gusto. Tienen miedo, sobresaltados, despiertan, que tienen pesadillas, y no es otra cosa que dejaron entrar el espíritu de miedo. Tienen que ir y liberarse, hermano. Liberarse. Lo pueden hacer. Tienen que vomitar ese miedo. Tienen que vomitar la depresión, la angustia, la soledad, la enfermedad. Tienen que vomitar todo eso. Cortar toda intromisión de espíritus inmundos entrando a contaminar el templo. Hazlo, hermano. Hazlo. Descontamínate. Y una vez descontaminado, busca no contaminarte más. En todo lo que sea posible, guarda la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Una de las cosas que se nos olvida, hermano, y que es donde ataca el enemigo,